no heartbeat. I had to do it all the hard way. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Esto es Crisol de Cultura en su programa 137, emitiendo desde la televisión de Ferrol, la ciudad gallega por excelencia. Y es desde esta geografía del noroeste de España que damos a todos ustedes, a todos vosotros, la más cordial bienvenida en este sábado 5 de noviembre de 2022. Saludos de gran afecto a todos nuestros espectadores en Hispanoamérica y en todo caso a cuantos entiendan y conozcan la lengua española. Y bien, hoy será un programa de muy particular interés, en realidad como primera entrega de cuánto nos ocupará en conversación, y es que será el próximo sábado que lo completaremos de manera definitiva. Nuestra conversación de hoy va a referirse, repito que en primera entrega, a la evolución política que parece ofrecen los últimos resultados electorales, muy particular en Italia y asimismo en otros países de Europa, y que abren expectativas de políticas, ¿cómo decir?, bien opuestas a la propuesta, digamos, globalista que se pretende uniforme y unívoca en el ámbito occidental. Y contra esto, contra todo esto, se levantan voces de partidos políticos conservadores, de derecha tradicional, y que la izquierda de aquí y de allí moteja como de extrema derecha, puro fascismo redivivo. Sobre este asunto, y con este asunto, abriremos la conversación de hoy. Vendrá seguramente, vendrá, como es costumbre, a continuación, nuestro espacio de divulgación y de recomendación de lectura. Y atención, nuestro espacio habitual de cierre, Poesía eres tú, tendrá hoy un tiempo mayor, porque, ya lo voy anticipando, vamos a reproducir aquí, sobre plató, a tres voces, la conversación exacta y literal que mantuvieron en el año 1935 en Salamanca don Miguel de Unamuno y José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange en España, que visitó en su casa a don Miguel en aquella oportunidad para honrarle como español, como intelectual y como político, dicho así en palabras literales del propio José Antonio. O sea, que ya es de ver, tenemos hoy un cierre de programa en verdad histórico y memorable. Todo un acontecimiento en televisión por la puesta en escena de cuánto se dice y de quiénes son sus relevantes intervinientes. Bien, y a tal fin de conversación me acompaña hoy, como es mejor costumbre, Emilio Saldaña, profesor de filosofía y muy querido amigo. Buenas noches, Emilio. Vaya programa el de hoy, no digas... Bueno, a ver qué tal sale. Buenas noches. Sí, es que está un poco nervioso. Contrariamente a lo que es habitual, hoy Emilio está un poco nervioso. Me pregunto si me está poseyendo el espíritu de don Miguel. Yo creo que sí, porque ya de suyo hay que decir, bueno, no pensaba yo decirlo, pero ya lo voy a decir, es que además le conviene a este programa muy especialmente lo que acaba de decir Emilio, porque Emilio hace 15 días estuvo en Salamanca, precisamente a propósito y alrededor de la figura de Miguel de Unamuno.
Con lo cual, bueno, yo esto no lo proyecté de una manera deliberada a ese fin, pero coincidió. Así que, mira por dónde. Vienes tú con el espíritu de don Miguel, ahí, sí. ¿verdad? Vengo salmantino. Exactamente, exactamente. Bueno, y de otra parte, es nuestro invitado, y lo será la próxima semana igualmente, Mariano Durán Aneiros, profesor de química y, sin embargo, poeta de mérito, dígase así, claro, como nota de humor. Persona de hondos saberes de la tradición clásica, contertulio frecuente en este programa de Crisol de Cultura y, por demás, por igual, buen amigo. Bienvenido otra vez, Mariano, un placer recibirte. Un placer estar aquí, y yo, al contrario que Emilio, no estoy nervioso, estoy solo nerviosísimo. Bueno, vuelvo a mi casa, porque considero esta mi casa, esta y la otra, es decir, tengo dos casas, y evidentemente los 2 años y medio que hace que no nos vemos en esta casa, bueno, pues me refrescaron o me excitaron las ganas de volver. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, naturalmente, en fin, y además así, digamos que la audiencia, y sobre todo la audiencia, no tanto la renovada, quiero decir, no tanto la antigua como la de nuevo origen, pues tendrá ocasión de conocernos a todos, y en particular también a Mariano, que una y otra vez ha de volver, más o menos como el Guadiana, más o menos como el Guadiana, me dio a mí una pulsión geográfica, así de, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver, si os parece, vamos a abrir la conversación, para lo cual voy a hacer mención de qué pueda significar políticamente lo ocurrido en las últimas elecciones italianas, y ya a continuación más o menos abrimos, os paso yo para que vayáis intercambiando comentarios, ¿no? Bueno, Fratelli d'Italia, que a mí eso del italiano sí que me va ya, en fin, eso ya es otra cosa. La culpa es de Sofía Loren, que lo sepa la audiencia. Está, exactamente, que lo sepa, bueno, pues sí, ahora hay que decir, hay que confesarlo, pues sí, es verdad, es verdad. Es decir, honor y gloria y larga vida todavía para Sofía Loren. Bueno, en todo caso, bueno, y un beso desde desde la distancia, ¿verdad? 88, que tiene 88, Sí. Muy bien llegado. Bueno, yo no quería rectificar a Mariano, pero Sofía Loren tiene la edad que quiere, y a lo mejor no es esa, ya se verá. Bueno, en todo caso, decía, Fratelli d'Italia es el partido político liderado por Giorgia Meloni, que ganó y formó gobierno, en consecuencia, en Italia. Por aquello de conceder algún crédito, seguramente no mucho más que ese, pero algún crédito a las propuestas que motejan al partido de extrema derecha, de fascismo y de todo eso, por parte de, digamos, de la izquierda política en general, hay que decir que Fratelli d'Italia muy remotamente, se le podría vincular al movimiento social italiano, que este sí, naturalmente, recogía la herencia fascista, y, por cierto, con bastante mérito, porque fue fundado en el año 1946, por fascistas italianos que no estaban dispuestos de ninguna manera a renegar de su pasado. Pero quiero decir, 46 es que acababa la guerra, acababa de terminar, ¿no? Bien, este es el origen, digamos, remoto, pero muy remoto, porque Fratelli d'Italia es la combinación de una serie de partidos, en fin, de variada condición, pero repito que liderados por Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, hay que decir, en fin, esto es así y bien se sabe, pero a lo mejor se ha de repetirlo, llega al poder mediante unas elecciones libres y, por cierto, sin mácula de duda, no como otras, y no quiero señalar. Su deseo, el de Giorgia Meloni, in pectore, es el de cambiar la Constitución, cierto, pero es que esto es tan potencialmente legal y legítimo como otros intentos previos, bueno, intentos, y en fin, y tomados a cuerpo de letra,
ya hace unos cuantos años en Italia. Por ejemplo, comandado por el socialista Craxi, que hablaba de la gran reforma de la Constitución, nada menos. ¿Qué desea? ¿Qué propone Giorgia Meloni? Y esto yo creo que ya empieza a ser algo de debate posible entre nosotros. Esto es muy interesante, porque yo, en lo personal, yo estoy de acuerdo, pero no es mi opinión la que naturalmente interesa. Pero lo que desea realmente Giorgia Meloni, ya veremos en qué medida le dejan, es hacer un cambio inspirado en el modelo francés presidencialista que inspiró el general de Gaulle. Esa es decir, todo lo que tiene que ver con esas connotaciones filofascistas, tiene que ver con eso. En realidad, el riesgo mayor en sí mismo de este proyecto de Giorgia Meloni no es tanto el proyecto en sí mismo, cuanto sus posibilidades operativas de hacerlo real. Porque en realidad, si esto, finalmente, después de tanto esfuerzo, incluido el cuerpo electoral naturalmente en marcha, ahí lo que dije, el cuerpo electoral en marcha, si después de esto no toma cuerpo, no se abre a una reforma de la Constitución en el sentido presidencialista inspirado por el modelo francés del general de Gaulle, en ese caso habría que decir que habrá sido una oportunidad fallida, en realidad una oportunidad histórica fracasada. Bueno, pues yo creo que desde esta consideración, yo, en fin, os invito a que entréis en debate. Le voy a decir a Mariano que abra, venga. ¿verdad? Claro, sí. Porque Mariano tiene, no lo saben los telespectadores, pero tiene un punto de provocación que no lo parece, pero después va muy a la... Adelante, Mariano, bueno, con tus provocaciones. Sí, yo iba a dar una serie de datos. La situación italiana, por ejemplo, en los últimos 80 años ha habido 70 gobiernos y 31 primer ministros. Si lo comparamos con Alemania, en Alemania ha habido 24 gobiernos y 10 cancilleres. El lema de Giorgia Meloni es Dios, patria, familia, y cuando hablamos de estos votos que ahora pues parece ser que cambian, es decir, estos movimientos hacia la derecha o hacia lo conservador, en fin, que podemos llamar como un despertar del patriotismo, quizás sea debido, no sé, hay quien opina así, al rechazo a lo que se quiere imponer de, llamemos, globalismo como ideología, no globalización entendido como apertura de mercados, que en sí mismo no tiene o no debe tener nada de malo, porque abarata los precios, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué despierta esto? Quizás también la población, el público, ha sido amasado un poco en décadas y décadas de televisión, viendo pues algo, digamos, orientado. Pero la idea, lo que algunos piensan, y no pocos, es que se busca hacer que gente ecológicamente responsable, es decir, van a cambiar las prioridades, un neomaltusianismo, una carta de la tierra, unos nuevos 10 mandamientos, en suma, una nueva ética mundial. La ecología sería la religión sacra. Hablo de un pensamiento que está ahí. Bueno, hay documentos en que se basa esto ya no viene de ahora, puede basarse ya desde los años 60. Y no sé, el hombre es un ser más en la creación, no es, digamos, según esta visión, no es el hombre el que tiene que llevar la creación. Digo yo que si Abraham despertase, en fin, no lo sé. Al reducir su número, se reduce la huella de carbono. ¿Y cómo? Bueno, pues la eutanasia, la eugenesia, el aborto, es decir, ya el mismo Mikhail Gorbachev en alguna... Sí. Disculpa, Mariano. Vamos a parar. Todo esto viene muy a propósito
para el programa de la próxima semana. Claro, es como una especie de índice. Para el programa de la próxima semana. O sea, es que tan pronto como llegó el carbono mariano, yo ya me puse nervioso, porque claro, dije, aquí hay que parar A ver esto, si me toca algo. hay que parar esto como sea, porque claro, es decir, no, es el ímpetu además de, ¿verdad? Pero sí, eso sí lo tocaremos con más detalle en la próxima semana, sobre todo porque probablemente no es muy consciente, pero es que en los últimos 30 segundos dijo una cantidad de cosas. Es lo que estaba pensando que yo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Una cantidad de cosas Sí, que, pero claro, los espectadores, estaba así. algunos Sí. estáis seguramente medio noqueados. No, hay que recuperarse. Aparte que, bueno, que se digan todos juntos no quiere decir que se discutan todos a la No, estaba planteando un índice sí, realmente. Sí, claro. sí. Bueno, pero yo no sabía si lo estabas planteando, a saber. Es decir, vamos a ver, en todo caso es curioso, porque ya te paso de inmediato, porque lo que él, bueno, curioso, en realidad diría más bien que consecuente, pero sí curioso en la coincidencia cronológica. Lo que él acaba de explicar ahora, de inicio, sobre el globalismo tal, y el lema de Giorgia Meloni, lo de Dios, patria, familia, es curioso porque tú y yo, cenando yo ayer con Emilio, porque nosotros vamos a cenar así de vez en cuando, como yo creo que nuestros espectadores ya lo saben, pues lo comentamos ayer, precisamente lo comentamos ayer, no solo eso, pero en fin, justo eso. Así que adelante, venga, A ver, postilla lo que te parece. Yo quería decir, para remitirnos al primer punto que tratabas tú, la reforma constitucional que pretende Giorgia Meloni, Sí. eso está vinculado a lo primero, a la primera información que dio Mariano, a la cantidad de distintos gobiernos que se han sucedido en la República Italiana, a la inestabilidad perpetua. Sale a uno por año, Claro. a uno por año. Casi. Eso, Claro. entonces yo no creo que eso sea una iniciativa ni de derechas ni de izquierdas, es de puro sentido común, porque la gobernabilidad depende en gran parte de una reforma constitucional en la línea, por ejemplo, presidencialista. Pues seguramente, porque el presidencialismo otorga estabilidad. Claro, es que el modelo del general de Gaulle, a eso me refería, yo creo que es paradigmático y muy a propósito, quedó en la historia, naturalmente, como después molesta a unos u otros, eso es otra historia, pero lo que tú decías, la estabilidad como soporte, eso por supuesto, pero Tiene por supuesto. en fin, su parte evidentemente de riesgo, porque el presidencialismo pues otorga, como su propio nombre indica, más poder a los presidentes, lo hace más personalista y lo hace más vulnerable a políticas cesaristas, digamos. Pero bueno, la eficacia, digamos, Pero institucional... también la estabilidad, ¿no? Claro, la eficacia institucional en lo que respecta a la estabilidad, pues de hecho en Francia funciona muy bien. Y Estados Unidos es un sistema muy presidencialista también. En Italia ha habido incluso gobiernos de 3 meses y curiosamente muchos de ellos en verano, que ellos llamaban gobiernos balneario. O sea que, entonces, sí, una reforma de ese estilo no tendría mucho sentido en la mayor parte de los países europeos, pero en Italia concretamente, dada su historia, pues sí. No sé en qué sentido, por otra parte, pretendía Craxi reformar la Constitución. A lo mejor también iba por ahí. No sé. No. Me parece que no, Bueno, no, sin entrar al detalle ahora, que no es lo que nos ocupa, ¿no? Aparte, simplemente yo lo refería en el sentido de que fue una referencia histórica, conocida en Italia hace, pero muchos años. Bueno, Sí. de hecho, Craxi, bueno, el socialismo, el Partido Socialista desapareció de Italia, como Sí. se sabe. O sea, que por lo tanto, en fin, Y de aviso Francia navegantes, ¿no? también. Y de Francia. Y de Francia, o sea, aviso navegantes. 2 veces aviso navegantes. Sí. Claro. Entonces, Lo que pasa es que las condiciones de cada país y la historia, sobre todo de cada país, no son fácilmente extrapolables. no, por supuesto. Pero el caso de Italia, yo por eso me pareció que dentro de lo que está ocurriendo, me parece que el caso de Italia es el más, no sé, el más interesante incluso, porque por lo que estabas tú comentando, de las características electorales, claro, es que en Italia... Esa volatilidad. Claro. Sí. Bueno, ¿quieres apostillar algo más? Que yo creo que sí, al discurso... Sí, Bueno, a alguna de tantos puntos. de las muchas cosas que se dijeron, pues por continuar en Italia,
Yo diría que el partido de los Fratelli no es un partido fascista, que han llegado al poder de una manera legítimamente democrática, hombre, limpia, que han limpia, jurado claro. una constitución que es antifascista, porque es la constitución que se hizo en Italia después de acabado el fascismo. O sea que en ese sentido podríamos decir que es derecha, una derecha tradicional, una derecha tradicional en el sentido incluso por su invocación a Dios y a la familia y a la patria, Claro. que no tiene por qué ser la razón fundamental por la que la gente lo ha votado tampoco, porque yo no creo que sea por ser un partido, diríamos, confesional, por lo que los italianos lo han elegido. Pero bueno, que evidentemente Bueno, la patria y la familia sí que yo creo que tienen. Y en eso a lo mejor mucho se que ver. uniría con lo que hablábamos antes de Suecia, ¿no? También de los acontecimientos Sí, de Suecia. claro. Lo de antes quiere decir a los espectadores, Sí, no antes- ahora, no ahora. antes de abrirse el programa, Antes de entrar claro, en sí, cámara, sí. porque claro, Claro. Mariano todavía está en rodaje ahora mismo, y entonces le pasan estas cosas que Claro, antes, hace ya lo de velocidad. Porque antes- hablábamos del auge de la derecha, de los partidos Sí, de claro, derechas, claro. Y son, claro, completamente distintas las causas en un sitio que en otro, porque, claro, Suecia, Italia y España, pues, bueno, Suecia e Italia, por mantenerlo ahí, no se parecen nada. Pero sí que tiene un elemento común, que es la presión migratoria. Y es un elemento que la derecha utiliza como un estandarte de sus reivindicaciones, y es una cosa atractiva para mucha gente. Eso es uno de los factores, no el único, pero es uno de los factores que explica ese auge de la Sí, derecha. de hecho, tú dices... La mala gestión de la presión migratoria, de la inmigración ilegal incluso, etcétera. Claro, la eso- inmigración ilegal Eso tiene mismo, bastante, claro. eso Especialmente mismo- la ilegal, claro, pero Claro, también claro. La migración, digamos, normal, Sí, el también que se- genera el que se queda allí, tensiones sí, y problemas la en cantidad la de sociedad. gente que... Claro, claro. la cantidad. Sí, Luego, por otra parte, Italia tiene una consideración, por cierto, lo de la inmigración también lo hablamos ayer, Sí. y tiene una importancia capital. Cuando tú dices mucha gente, es mucha gente, la que explicablemente, por razones, en fin, muy variadas, que tiene que ver con las, digamos, la agresión formal a la tradición cultural de un país, con matices que ahora mismo no podemos entrar, evidentemente naturalmente. mucha gente, porque este no es el mismo voto de antes, no es, digamos, que la alternancia de conservadora, socialista, esto se separa un poco, por lo tanto, Sí, se separa un poco. por lo tanto hay algo en el aire, ¿no? Sí, En sin el duda, ambiente, sin claro, duda. claro. Y en el escribió Guy Sorman, te decía creo que ayer, Sí. en ABC el pasado 3 de octubre, un artículo muy interesante, muy a propósito, al que me voy a referir seguramente en el próximo programa también, en el que titula, por cierto, la sección de Guy Sorman, a mí me gusta mucho porque es Diario de un optimista. Hace falta. ¿Verdad? Pero bueno, Claro. yo traje el libro de un optimista conspicuo, el Esa- Steven sí. Pinker, el que la Exactamente. defensa de la ilustración, y Exactamente, ese exactamente. es un optimista de peso. Exactamente, exactamente. Bueno, el título de Guy Sorman, el artículo de fondo era ¿Por qué progresa la derecha? Que yo creo que ya es explicativo de todo esto. Y dice una cosa muy interesante respecto a Italia. Una de las razones también que yo creo que nos puede mover a otra reflexión complementaria. Dice, de todos los países de Europa, de todos, Italia es ciertamente, dice Guy Sorman, el único en el que la sociedad se arregla mejor sin el Estado. Y la gente vive bastante bien mientras se desentiende de pagar impuestos. Bueno, esto naturalmente habría que matizarlo porque no vaya a ser que algunos espectadores, muchos, pocos o los que sean, que os queráis, que yo estoy diciendo que no, el Estado, y estoy lanzando un mensaje ácrata, puro, y decir, no, naturalmente el Estado... El Estado tiene- es un buen invento. Claro, el Estado, Claro, sí, sí. naturalmente. El Estado, a condición de muchas matizaciones, naturalmente, pero se trata del principio, digamos, de libertad. También lo hablábamos ayer, yo ya no voy a volver a aludir a la conversación que tuve ayer con Emilio, porque ya parece que estuvimos haciendo el programa antes de tiempo. Algo a veces es cierto. Es decir, Borges decía que alguna vez mereceremos no tener Estado.
Pero yo creo que estamos muy No lejos gobierno. todavía. Sí, Con el tiempo, eso, gobierno. con el tiempo mereceremos no tener gobierno. Sí, Ya, pero es que sí. el gobierno es el Estado. porque Sí. la Claro, sociedad- claro. No, pero esto llevado al caso italiano, que es lo que quería significar, yo no tengo mucho inconveniente en ver a Italia así. Lo tendría con Alemania. A mí, si me cuentan esto de Alemania, no lo creería. Pero de Italia sí. Y además que la gente vive bastante bien. Ayer comentábamos a propósito, en fin, esto es una digresión. Bueno, eso es parecido a España, ¿no? La calidad de vida con todo, en España también. Porque el país funciona a pesar de No, los bueno, gobiernos. pero en España el grueso de la población, sobre todo del votante, como diríamos, militante de izquierdas, vamos, lo del Estado, vamos a ver, es pero adoratriz del Estado y en fin, y subvenciones por todos los sitios y búsqueda de, es decir, de arreglos, es justo lo contrario del caso italiano, Claro. que dice aquí, claro, es justo Pero lo contrario. eso es una visión porque socialista, eso tiene que ver, claro. por eso tiene que ver con una educación, Sí. en fin, que tiene Yo no sé si el globalismo, digamos, no da mejor con raíces socialistas o con postulados socialistas, en la idea de que de leyes únicas, etcétera, más control, evidentemente. Bueno, Mariano claro. vuelve al programa de la semana que viene, pero lo que dice no está nada mal. Claro que es así. Es decir, de hecho, la referencia globalista tiene una inspiración curiosa, desconcertante. Internacional. Desconcertante y yo creo que aviesa, lesiva, pero eso ya es mi opinión personal, claro. Respecto a los partidos de izquierdas aliados con el gran capital. Es que esto es una cosa... Es que la iniciativa es capitalista. Claro, por Claro, supuesto, claro. por supuesto. Entonces, la izquierda revolucionaria, supuestamente Le revolucionaria, va bien, ¿no? aliada con el gran capital, Sí. que es una cosa totalmente, en fin, es una novedad que ya convenía que aquellos que tenéis más simpatías que yo por la izquierda, pues tendríais que hacer un análisis crítico y reflexivo mínimo, porque, en fin, en todo caso, es de una cierta curiosidad. Ayer lo que hablamos nosotros hablamos de una cuestión de un hotel aquí en esta ciudad de Ferrol que no se pone en marcha, que tiene problemas de carácter legal desde hace muchos años, ¿recuerdas? Sí, sí. Entonces hablamos de unas circunstancias que tenían que ver, no sabemos cuáles son los motivos, tampoco interesa el caso ahora mismo, pero que en todo caso tenía que ver, posiblemente podría tener que ver con algo en cierto modo anecdótico, no demasiado importante, en ese supuesto o en otro. Y claro, yo creo que es aquí cuando interviene eso de desentenderse del pago de impuestos a los que se refieren los italianos, y que viven bastante bien sin eso, porque porque se arreglan entre ellos, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya naturalmente un estado de apoyo social, por supuesto, imprescindible, pero es otra cosa. Y yo creo que tiene que pagar impuestos, ¿eh? Claro. Porque una cosa es que el Estado sea, el Estado, en fin, sea un poquito disfuncional, el gobierno sea una catástrofe en su gestión y tal y cual, y otra cosa es que el país funcione sin pues, sus leyes, sus obligaciones y los impuestos. Pero por supuesto, Claro. pero por supuesto, ya, por supuesto que es así, naturalmente, ¿cómo no? Ahora, lo que no puede ser es perseguir a un individuo porque a mí o yo a él nos hagamos hecho un apaño de un trabajo doméstico, una cosa, y que el Estado me venga implacable, es decir, a ponerme una multa, en fin. Porque al Estado nunca le llega el dinero. Claro, por supuesto, a ese Estado es al que me refiero, a ese Estado voraz, implacable, injusto, violento, en su reconocimiento administrativo, coactivo, claro. Es decir, por supuesto. Sí. Bueno, vamos a ver, vamos a tener que cerrar esto así, la conversación de hoy, vamos a tener que cerrarla y ya nos pasamos A la presentación del libro. Sí, vamos a la presentación del libro y la semana que viene, sí, ya tal y como ya, en fin, comenté previamente, la semana que viene, en el próximo programa, naturalmente junto con Mariano y con Emilio, naturalmente, vamos a redondear este comentario
ya de una manera mucho más amplia, más detallada, es decir, más detallada. Entonces ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bien, y hoy en nuestra recomendación de libros voy a empezar yo. Generalmente me apetece que empiece Emilio, pero hoy no, estoy yo caprichoso y quiero empezar yo con mi libro. Veréis por qué. Porque en realidad le voy a dedicar poco tiempo. Poco tiempo porque en realidad sobre este libro que voy a presentar volveré la semana que viene. Es decir, ya con bastante más detalle, como el propio programa. Es más, la semana que viene yo creo que debemos de ocuparnos exclusivamente de la recreación de este libro con más detalle. Pero ya lo voy poniendo, digamos, en situación de presentación ahora mismo por un motivo, porque en este libro es en donde se recoge la literalidad de la conversación entre José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange en España, y Miguel de Unamuno, don Miguel, eso que vamos a dramatizar dentro de un rato, aquí en este plató. Este libro se titula Los intelectuales españoles y el 18 de julio. El 18 de julio me parece que es una aclaración innecesaria, pero la haré para algún espectador más o menos despistado, sobre todo que no sea de la geografía estricta española. 18 de julio de 1936 es cuando se inicia la Guerra Civil en España. Entonces este libro recrea desde una consideración crítica y sobre todo con lo que hace este libro fundamentalmente es más que establecer opinión, es dar cuenta digamos, documental respecto a determinados intelectuales, tal cual su título, pero es sumamente interesante. Por aquí, naturalmente, por estas páginas tendremos ocasión de ver en ese momento, el 18 de julio, a Pío Baroja, en fin, al propio Miguel de Unamuno, naturalmente, y a muchos otros, consideraciones críticas, a veces de una manera directa, a Ortega y Gasset, a Pérez de Ayala, Salvador de Madariaga, en fin, sumamente interesante. Esta edición este libro está editado por Ediciones Acervo y es una edición del año 1975. Esta vez creo que os pongo la cosa un poco difícil porque Acervo me parece que cerró como editora y no estoy muy seguro. En todo caso, yo no tengo noticia de que haya sido reeditado, tal vez de manera explicable por intereses otros. En todo caso, este libro, Los intelectuales españoles y el 18 de julio, sobre lo que volveremos, repito, la próxima semana. Bueno, y ahora, Emilio, Sí. ya puedes ir con lo tuyo. Yo traje una cosa más gorda, pero más ligera, que es una novela policíaca. Ya presenté una vez, ya recomendé un libro de Leonardo Padura, que es un escritor cubano de mucho éxito. En su momento, yo no me acuerdo si fue La neblina del ayer o Adiós Hemingway, bueno, no me acuerdo, protagonizado por el mismo detective, que se llama Mario Conde. Mario Conde fue un tiempo un miembro de la policía, pero después lo dejó porque quería ser escritor y nunca escribió. Se dedicó a comprar libros viejos y a vender libros de segunda mano y a, en fin, ir sobreviviendo en una Cuba, en fin, bastante deficitaria en todo. Entonces esta es la última novela de la serie. Bueno, Mario Conde aquí empieza a escribir su novela y entonces el libro presenta una doble trama. Por un lado, la Cuba del 2016, con la visita de Barack Obama, y las ilusiones que despierta todo esto, y el final de bloqueos, bueno, y los Rolling. Y, en fin, el caso es que aparece un señor muerto, que es un personaje
un alto cargo de la censura del régimen cubano. Aparece muerto y mutilado, y la cosa se complica porque después aparece otro muerto y mutilado también, y esa trama, que es digamos la trama de la actualidad, del 2016, se va mezclando con la trama de 1900 poco, donde otros personajes pues llevan otra historia en paralelo a esta, que es la novela que está escribiendo el personaje Mario Conde. Por lo demás, pues tiene todas las virtudes de Padura. Es muy interesante, es muy absorbente, está muy bien escrita, los personajes están muy bien dibujados, la trama es muy atractiva, la radiografía sociológica de la Cuba actual está un poquito más acerada y más amarga que en otros libros anteriores, y bueno, el personaje pues sigue con sus amigos de siempre, el Carlos el Flaco, la madre Josefina, que les hace unas comidas pantagruélicas y que es un poco el guiño a los detectives gastrónomos, cuyo exponente por antonomasia, por lo menos para los españoles, es Carballo, Pepe Carballo de Montalbán. En fin, un libro muy recomendable y que además ha tenido muy buenas críticas y que yo creo que vale mucho la pena. Está, como siempre, en anagrama. Sí, bueno, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que dice Emilio, porque además yo me sumo con entusiasmo a lo de a lo de Leonardo Padura. Tendría que añadir que esto fue un regalo que me hizo una persona muy próxima. Bueno, vamos a añadirlo. La persona próxima se llama Marta y tiene algo que ver conmigo. Sí, ¿verdad? Pues sí. Exactamente. Pero bueno, y yo sabemos que con él. El libro yo lo traigo por el valor literario, sí, no solamente sí, por sí. la... Bueno, pero tengo que decir que a Marta le va a complacer muy especialmente que lo hayas traído y que además hayas hecho esta mención, que yo complementé para vencer tu principio de mesura, ¿no? Sí, sí. Personas decentes, que por cierto no había dicho cómo se llamaba el libro. Sí, personas decentes, que hay que ver cómo, desde el punto de vista de la lectura moral, cómo podría por aquí transitar ahora mismo, por este es un programa, título muy y por el irónico siguiente, también. Sí, personas Sí, decentes, sí. Yo creo que Leonardo Padura, por cierto, una breve apostilla yo creo que Leonardo Padura representa el lujo que el régimen cubano comunista se permite para decir. Sí, porque él escribe desde allí, no ha para llegado a decir, Miami. claro, sí, Es raro. sí, no, pero Raro, es que pero por eso yo lo estoy pero diciendo. a lo mejor también tiene su utilidad para el régimen. Claro, por supuesto, la utilidad es esa. Pueden Lo que presumir pasa- de que no somos tan malos, ¿no? Sí, Por o sea- cierto, Julio, en el libro de Rubio Cabeza sale Marañón, porque hablábamos. Sí, también, Claro, también claro, sale, sí, claro, también pues, sale, sí. Porque uniendo Gregorio a Pérez Marañón, Ayala sí. con Sí. Ortega, claro. Sí, En realidad también, es también. un poco más amplio de lo que indica el título, porque entre los intelectuales pues mete a poetas Sí, que, sí. bueno, yo no sé si le llamaría un intelectual a un poeta, pero bueno, son gente de la cultura. Sí, gente alrededor, claro. Es decir, hombre, además considerando el espíritu del propio autor, que tiene, por cierto, Rubio Cabeza, un recorrido. Es un historiador, ¿verdad? Yo no sé si tengo que llamarle así, yo no, quiero decir, yo digo que sí, sin ninguna dificultad, pero en todo caso es un hombre de una gran, por cierto, todavía vive, es casi centenario, lo cual, en fin, vaya un saludo afectuosísimo para él, y escribió, entre otras cosas, un diccionario político de la guerra civil, que yo creo que ya solo por esto le acredita todo. Que sea un historiador avant la lettre, bueno, ya, eso ya no lo sabría decir con seguridad, pero en realidad es lo de menos, ¿no? Es lo de menos. Claro. En todo caso, lo de Leonardo Padura, de que sí que tiene esa consideración del régimen como para presentarlo, el régimen cubano. Tú acabas de decir ahora, hace un momento, hace nada, acabas de decir los Rolling. Sí, sí. Es muy interesante esto. Es decir, los Rolling Stones, naturalmente, con Fidel Castro no pudieron ir a Cuba.
no pudieron ir a Cuba, es decir, no. Y vaya por delante que a mí, ya lo dije precisamente en este programa algunas veces, a mí la personalidad en general, y la personalidad política, naturalmente, histórica de Fidel Castro, a mí es uno de los personajes que me habría gustado conocer personalmente, y ya no digamos tener una conversación de recorrido y calado, eso ya ni se diga. Bueno, pero los Rolling no pudieron ir. Este fue un momento así de ilusión, porque Obama cambió la política exterior de Estados Unidos respecto a Cuba, pero fue un momento que no duró nada, porque después con Trump todo volvió a lo que era. Así es, así es. Bueno, con este resumen exacto que acaba de hacer Emilio, hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bien, y hoy, tal y como anuncié de principio, ya sin solución de continuidad, nuestra conversación de fondo, como ya repetimos, se continuará la semana que viene. Ahora mismo vamos a abrir, repito que sin solución de continuidad, vamos a abrir nuestro espacio lírico, que hoy no lo será tanto, o sí, ya se verá. Poesía eres tú. Bueno, hoy tampoco quiero solemnizarlo demasiado, pero sí es verdad que estamos, ya lo dije en la introducción de principio, ante una ocasión memorable e histórica. En televisión, quiero decir. Yo no tengo noticia de que en un plató de televisión se haya dramatizado, se haya puesto en escena la conversación que tuvieron José Antonio Primo de Rivera y Unamuno, Miguel de Unamuno. Y esto es lo que vamos a hacer precisamente aquí. Vamos a dar cuenta de la recreación de la conversación, repito, entre don Miguel de Unamuno y José Antonio Primo de Rivera en el año 1935, con ocasión de asistir aquel José Antonio a un mitin del político, perdón, con ocasión de asistir, quiero decir, aquel Miguel de Unamuno, don Miguel, a un mitin del político falangista en el Teatro Bretón de Salamanca, que lo hizo en correspondencia de cortesía a la previa visita que había hecho José Antonio a la casa de Unamuno, donde acudió para honrarle, ya lo dije también, como español, como intelectual y como político. La literalidad de lo hablado en este encuentro viene recogido por Francisco Bravo, falangista, testigo presencial de la conversación y hasta episódico interviniente, como vamos a ver, que después ha de incluirlo en su libro José Antonio, el hombre, el jefe, el camarada, una biografía que Francisco Bravo hizo respecto a José Antonio. A los efectos de acreditarlo en este programa Crisol de Cultura, Poesía eres tú, lo que manejamos, naturalmente, ya lo antecité, es el texto de conversación que recoge el libro que acabamos de presentar hace un rato, Los intelectuales españoles, y el 18 de julio, que aparece referido en sus páginas 60, 61 y 62. A cargo, naturalmente, de su autor, Manuel Rubio Cabeza. Bueno, pues, si os parece, vamos a abrir esto. Pongo en situación a los espectadores. Será la voz de Unamuno, la de Emilio Saldaña, será la voz de José Antonio, la mía, y
de una manera testimonial, más episódica, pero interesante, importante, aparecen en la conversación, tal y como yo mismo en cada momento haré mención. Francisco Bravo, el testigo presencial, como vine diciendo, y también otro interviniente presencial, Rafael Sánchez Mazas, histórico falangista, maestro de escritores y escritor él mismo, falangista de primera hora, que estaba también, repito, en la conversación, y que solo dice una frase, pero, en fin, que tiene su enjundia, ¿verdad? Vamos a abrir, pues, la conversación y empezaremos, naturalmente, con quien la abre, que es el propio Miguel de Unamuno. Recordemos que esto ocurre en casa de don Miguel de Unamuno y es el año 1935 en Salamanca. Adelante, Emilio, adelante, don Miguel. Sigo los trabajos de ustedes. Yo solo soy un viejo liberal que ha de morir en liberal, y al comprobar que la juventud ya no nos sigue, algunas veces creo ser un superviviente. Cuando de estudiante me puse a traducir a Hegel, acaso pude ser uno de los precursores de ustedes. Yo quería conocerle, don Miguel, porque admiro su obra literaria y sobre todo su pasión castiza por España, que no ha olvidado usted ni aún en su labor política de las constituyentes. Su defensa de la unidad de la patria frente a todo separatismo nos conmueve a los hombres de nuestra generación. Eso siempre. Los separatismos solo son resentimientos aldeanos. Hay que ver, por ejemplo, qué gentes enviaron a las Cortes. Aquel pobre Sabino Arana que yo conocí era un tontiloco. Maciá también lo era, acaso todavía más por ser menos discreto. Confío en que ustedes tengan, sobre todo, respeto a la dignidad del hombre. El hombre es lo que importa, después lo demás. La sociedad, el Estado. Lo que he leído de usted, José Antonio, no está mal, porque subraya eso del respeto a la dignidad humana. Lo nuestro, don Miguel, tiene que asentarse sobre ese postulado. Respetamos profundamente la dignidad del individuo, pero no puede consentírsele que perturbe nocivamente la vida en común. Pero yo confío en que no lleguen ustedes a esos extremos contra la cultura que se dan en otros sitios. Eso es lo que importa. No es posible que la juventud, por muy estupidizada que esté, y yo lo creo sin ánimo de molestarles, caiga en el horror de creer que el pensar es una funesta manía. La funesta manía de pensar de aquellos bárbaros de Cervera. Por cierto, que el otro día, y con motivo de una huelga en la universidad, recibí a un grupo de muchachos de los de ustedes. Les pregunté qué querían, qué era eso de la falange. Y aquí media Francisco Bravo, que dice lo siguiente. Estarían aturdidos ante usted y no sabrían explicárselo. No sé, pero no sabían lo que querían, y eso me prueba que hay un peligro de desmentalización de los muchachos. No conviene que ustedes acentúen esa tendencia pasional. Pero usted... Y ahora interviene Rafael Sánchez Mazas y dice lo siguiente. Pero usted, don Miguel, ha escrito a veces otra cosa. ¿Acaso? Llevo más de 40 años de escritor y a veces me olvido de lo que dije y otras me contradigo y repito. Eso es lo humano. Estamos necesitados, don Miguel, de una fe indestructible en España y en el español. España, España. Muchas veces he pensado que he sido injusto en mis cosas, que combatí sañudamente a quienes estaban enfrente. ¿Acaso quizá a su padre? Pero siempre lo hice porque me dolía España, porque la quería más y mejor que muchos que decían servirla sin emplearse en criticar sus defectos. También nosotros, don Miguel, hemos llegado al patriotismo por el camino de la crítica. Eso lo he dicho yo antes de ahora. Y hoy, en esta Salamanca unamunesca, voy a decir a quien nos escuche que el ser español es una de las pocas cosas serias que se pueden ser en el mundo. Muy bien, pero sin xenofobia. El hombre, y también el español y España. Y los valores del espíritu y de la inteligencia. Y tercia Bravo, Francisco Bravo, y dice: ¿por qué no nos ayuda usted en la lucha contra los separatismos? En el fondo nosotros somos sus discípulos.
y hemos aprendido en usted a sentir a España con orgullo, apasionadamente. Pero son los liberales, los hombres retrasados del 19, los que ponen en peligro la patria. Usted repite mucho esa tontería de Daudet sobre el estúpido siglo XIX, pero eso no es verdad. Yo lo defiendo. Vivimos ahora mismo de su herencia. Incluso lo de ustedes tuvo en él sus primeros maestros. Después de Hegel, Nietzsche, el conde José de Maistre, aquel gran desdeñoso que gritaba a sus adversarios: no tenéis a vuestro lado más que la razón. Nosotros no queremos saber nada con de Maistre, don Miguel. No somos reaccionarios. Mejor para ustedes. Se hace tarde. Y tercia Francisco Bravo y dice: Se hace tarde, la hora del mitin está cerca. Voy con ustedes. Acabamos de dar cuenta dramatizada, escénica, de un muy relevante documento histórico, conocido pero muy escasamente divulgado, que en sí mismo podría explicar tantas cosas, tantas, a contracorriente, precisamente a contracorriente de la calderilla de barato que suelen hacernos pasar por criterio de conveniencia y juicio de la historia. Verbigracia, memorias y memorias democráticas, por supuesto. Anda que Unamuno y José Antonio Primo de Rivera, este visitándolo en su casa, aquel don Miguel acudiendo a un mitin del político fundador de la Falange, año 1935, Salamanca, España. Conversación literal transcrita por testigos presenciales, o sea, nada en la mano, nada en la manga. José Antonio, en su verdad integradora, social y patriótica, que habrá de costarle la vida de manera tan mezquina, gratuita y absurda, tan tremenda como la de Federico García Lorca. Claro que con el agravante para José Antonio, para el juicio político y moral histórico, mira por dónde, que lo de José Antonio fue un acto de violencia institucional, fusilado sin expresa orden superior que confirmase la sentencia. Vamos, justicia revolucionaria en estado puro, tú comprendes. Un año antes, justo un año antes, esta conversación que acabamos de ofrecer entre José Antonio Primo de Rivera y don Miguel Unamuno, un año antes precisamente del comienzo de la Guerra Civil, del fusilamiento de José Antonio, del asesinato de García Lorca. Y de la muerte de Unamuno. Bueno, pero no de manera alevosa. No, bueno, pero Sino un también principio se de murió. salud. Sí, bueno, y Ramiro de Maeztu, en fin, y Muñoz Seca, es que, en fin. La reflexión, por lo tanto, está servida, si os parece, que cada cual se la haga, con todas sus consecuencias, y que sirva de algo, por lo menos que sirva de algo. Y yo creo que nos podría mover a una consideración reflexiva, nosotros también, que es lo que estamos exhortando a los propios espectadores. Yo creo que nos podía mover a una reflexión final de qué os parece. Hombre, a mí me ha dado la impresión de que Unamuno sentía una cierta simpatía, en parte porque era la juventud lo que estaba hablando de él, o por lo menos un sector representativo de la juventud que tenía relación con el problema de España, que es uno de los grandes problemas de la filosofía de Unamuno y de todo el 98. Ya no sé si esa simpatía era más personal que política, más cosa de la edad que de la cercanía ideológica. También me parece que fue al mitin no solo por devolver la visita y por una cuestión de cortesía, sino también por curiosidad de saber qué más decía esta gente. Sin duda, sin duda. Vamos, yo estoy de acuerdo. Pero no creo que se deben de sacar conclusiones, en fin, en la línea de un Unamuno falangista. No, no, de ningún Hay que recordar, por cierto, que cuando Unamuno muere, es decir, el 31 de diciembre del 36,
al día siguiente hay una especie de secuestro de su entierro por parte de los falangistas, que, en fin, lo acompañan al cementerio, vamos, al cadáver, claro, y envuelven el ataúd en la bandera de Falange, y en cierto modo es como si se lo apropiaran, yo creo que con cierto abuso. Yo de mi parte estoy de acuerdo en el abuso, que seguramente es fruto del momento, de su tiempo, de la exultancia de todo aquello. Bueno, y hay que del enseñar efecto... también, que se me olvidaba, que entre este asunto del mitin del 35 y lo que pasa luego en el 36, pues hay unos cambios de posición de Unamuno importantes. Sí, sí, claro, claro. Bueno, es que forman parte, incluso ya lo dijimos otras veces, lo volveremos a repetir, porque sobre Unamuno, directa o indirectamente, volveremos a hablar, es muy fácil que vamos a hablar sobre él Sí. en cualquier momento. Unamuno tenía una personalidad muy compleja, muy contradictoria, en fin... Sí, aquí todo. Sánchez Mazas le dice que eso no es lo que dijo, que Claro, se contradice, claro. y todavía no sabe que se contradecirá más, Claro, porque todavía claro. quedan los cambios de... Pero Unamuno siempre estuvo peleando con él, Sí, ¿no? eso es verdad. La agonía es él, ¿no? Quizá Claro, no le sí, di el sí, punto lo agónico, atrabiliario que claro. tenía que haberle dado a mi lectura, pero bueno, sí, era una persona bastante... Decías del 35 al 36, pero claro, hay que pensar que en febrero hay elecciones, que a partir de las elecciones de febrero que todo corre a una velocidad, no sé, Y a partir del las asesinato horas de Carlos Sotelo, pasan como las hojas de un ventilador, o sea, que todo se pone... Sí. Bueno, ya, claro. Es un tiempo muy convulso y bueno, agitadísimo y rapidísimo, claro. Las circunstancias de aquel momento, circunstancias, digamos, emocionales, del seguimiento político en la calle, que venían en efecto ya antes incluso, claro, el año 34, en fin, no, pero en el 36, las elecciones del 36, ¿no? Sí. A partir de ahí un clima político en la calle Insoportable ya, sumamente sí. violento, Violento. es decir, precisamente eso que no es hoy lo que nos va a ocupar, naturalmente, pero eso de yo, cuando, hablando de un asunto de este tipo, alude alguien a la legitimidad de la República, yo no sé lo que quiere decir. Yo creo que ahí hay una intención, yo no sé si excesivamente inocente o legalista o interesada, yo creo que generalmente interesada, porque en el mejor de los supuestos legal, legítima de ninguna manera, es decir, es evidente que un país con aquellas circunstancias de violencia alevosa... Sí, pero incluso si vamos a lo legal, digamos, de una democracia formal o liberal, cuando se destituye a Alcalá Zamora con las Cortes disueltas, eso es que ya no puede ser eso. Y en cuanto al ambiente, yo recuerdo haberle oído al general Fernández Campo, con toda su educación, en aquel tiempo decíamos unos a otros, nos vamos a matar. Y yo creo que por su educación, no lo dijo, pero creo que estaría pensando en que decían nos vamos a deshacer, porque era tal el ambiente. Sí, claramente claro, la sí, República, claro. en sus sucesivos gobiernos, no supo gestionar el problema de la violencia. Así acabó, como acabó, claro. Claro. Sí, en sus sucesivos gobiernos, justamente sí, eso, sí, sí. que era además un crescendo, no era una cosa, porque claro, lo del crescendo tiene una correlación psicológica, digamos, explicable. Y que remata además en el asesinato del jefe de la oposición. Claro, Y que el intento de Y asesinato el intento de otro más, de otro de más. Gil Robles. O sea, una Claro, cosa... claro. Que, si el que tuviera dudas sobre la legitimidad de ejercicio, Al que que se llama tampoco esto, le dejaron formar de la gobierno, República, pese a ganar las elecciones. Claro. Sí, Sí, era una sí, situación sí. que aquello no podía Sí, acabar pero bien. el crescendo, desde el año 31, los primeros días, en fin, la repetida, y no por repetida menos interesante, la quema de conventos y todo esto que ya empieza, o sea, un clima en el año 31. Después una serie de circunstancias, porque además tenía que ver con una relajación por parte digamos, del Ministerio del Interior. Había una relajación. La policía llegaba tarde, no sé,
se le pinchaba una rueda del coche, yo qué sé, una serie de cosas, llegaba tarde. Esto parece una ironía, pero no es una broma, llegaba tarde. Y había ahí connivencia muy variada y conocida, porque claro, es que lo digo yo, da la impresión de que lo digo yo, hombre, eso no tendría que ponerse en duda, salvo por parte de aquellos que estuvieran de acuerdo en la propia quema, porque claro, naturalmente yo no estoy exhortando a la reflexión a los que estuvieran de acuerdo con esto, como es natural, si están de acuerdo, pues muy bien, pues ellos verán, ¿no? Pero, entonces, ¿qué ocurre? Empieza así, y lo que tú decías, sucesivos gobiernos, claro, es que llega hasta el 34, es que es muy sencillo, porque claro, en la medida en que tú vas elevando el nivel de violencia, sin que ocurra nada importante. Pisando el pedal seguido, claro. En un ambiente de impunidad, sí, de impunidad, sí. O casi impunidad, pues naturalmente, eso es un crescendo, termina como termina. ¿Recordáis la ironía en ese clima de una de las detenciones de José Antonio? Es porque se le encuentra una pistola en casa, fíjate, en ese ambiente. ¿Quiénes no? Sí, bueno, de hecho además creo esto... que dicen que se lo habían puesto allí, ¿no? Pero bueno, eso ya no lo sé. Pero ¿quién no? Seguramente tendría pistola. José Antonio tenía pistola, no porque es fácil que la tuviera, porque estaba amenazado. Por supervivencia, es que estaba amenazado, claro. Es decir, es que estaba amenazado. Entonces, es normal que tuviera pistola. Claro, pero vete a ver. ¿Pero cuántas pistolas habría? ¿Cuántas pistolas habría? Claro. Sí. ¿Cómo? Pero sí. Por favor, pero vamos a ver, si el propio Indalecio Prieto, socialista, pero ¿qué hace? Que tenía, por cierto, amistad personal con José Antonio, se decía, y seguramente sí la tenía, y aprecio personal. Claro, hay que tener en cuenta que la personalidad, como diría yo, el atractivo personal de José Antonio, cada uno tiene el suyo, pues tenía que ver con que, bueno, pues su edad naturalmente también, pero el que él sale a la arena política de una manera bastante circunstancial, porque se dice que sale por ver de regenerar el buen nombre del padre. Sí. Después, una vez allí, pues se pone en marcha, y era un hombre, digamos, académicamente brillante. Sí, por cierto, cuando Unamuno, o sea, yo dije que acaso me metí con su padre, es una manera muy suave y muy, en fin, oblicua de decir, porque las cosas que dijo Unamuno de su padre le valieron el destierro en Fuerteventura. Sí, eso de acaso me metí con su padre. Sí, no, claro, no, pero esa reflexión de Unamuno, considerando la personalidad de Unamuno, yo creo que es toda una confesión, digamos, abierta y bien intencionada hacia José Antonio, hacia el hijo en este caso. Sí, yo creo que sí, porque no era precisamente Unamuno muy dado a ofrecer disculpas excesivas. Hay que tomarla como una cesión ya que le costó bastante, claro. Y por tanto, valorarla por eso, valorar. Que en efecto tuvo una cierta, digamos, desconsideración, como tú bien dices. De todas maneras lo pagó bien, porque estuvo primero en Fuerteventura y después en Francia, tardó años en volver a España. Después del destierro, de la orden del destierro de Primo de Rivera. Sí, así es. Bueno, de hecho, es una de las referencias de... Y además dejó la familia aquí. La familia seguía en Salamanca y él andaba por ahí. Exiliado, vamos, desterrado, al principio desterrado y al final autoexiliado, digamos. Sí. Extrañado. Él podía haber vuelto antes. Los últimos años de Francia no volvió porque no quiso. Podía haber vuelto, pero no quería porque quería volver cuando cayera la dictadura. Bueno, ya llevábamos buena parte del programa que no me pisabas a mí un comentario. Pues dime. Ya estuvo ahí, era estupendo. Porque yo no me voy contento si no me pisas un... Claro. Sí, yo iba a decir precisamente lo que acaba de citar Emilio, a propósito de lo que veníamos hablando, de que sí es verdad, es que es importante que pudo venir. Eso le ocurrió, por cierto, a buena parte de los exiliados, de la propia guerra civil, que no volvieron porque no quisieron. Por cierto, aduciendo razones, en algunos casos, respetables siempre, las que sean, respetables siempre. Y cuando se ponían escrupulosos con la dictadura, pues me parece muy bien. Ahora, no diga usted que sea porque la dictadura
o el dictador o las circunstancias no se lo permiten. Usted no viene. Bueno, Madariaga podría ser un caso inequívoco. Digo Madariaga porque lo pasearemos por aquí seguramente el próximo día. Y yo creo que Madariaga lo sabía, lo que pasa es que tenía un exilio más llevadero, por decirlo de una manera suave, ¿no? Sí. Más llevadero. Es decir, además hacían bien, eran pruritos de carácter, de escrúpulo, repito, que sí, Era una posición moral. Exactamente, y respetabilísima como es natural, pero que inmediatamente hay que decir que podían venir, que no venían, pero podían venir. Incluso hay anécdotas algunas, que ahora no referiré por no extenderme, pero con el propio general Franco, al que le dijeron de algunos nombres en concreto, pero ¿y este por qué no? Es que no dice que no viene por este motivo. Ah, bueno, pues que no sea por mí. Claro. Le dijo Franco, pues que no digan que es por mí. Dice, no, es el régimen y estas cosas. Entonces, en fin. Bueno, apostillamos algo más así de manera complementaria o no, ¿cómo os parece? A todo esto, ¿queda algo por decir? Quiero decir, me refiero a lo que acabamos de poner en escena, que es, yo tengo una enorme satisfacción, porque yo creo que quedó razonablemente bien, incluso con algún así de verdad, que vino a propósito, porque le da un carácter vivo. Sí. Vivo y en directo. No, estaba viendo que él le reconocía, dice, confío en que ustedes tengan, le reconocía que la dignidad del hombre. Sí, bueno, pero la postilla claro. de José Antonio en ese sentido es muy interesante, porque dice, bueno, pero que no se desmande. Sí, Lo de que no se desmande, claro, en un tiempo como el de hoy, que enseguida hay, como diría mi hija Irene, ofendiditos por todos lados. Claro, pues, ¿y qué dice? ¿Qué dice? No, bueno, vamos a ver, claro que no se desmande. Es que para que algo funcione de una manera adecuada y con referencias morales, con rectitud y demás, tiene que haber un cierto sentido de asunción disciplinar y al tiempo en un principio de lealtad obligada. Si no hay un principio de lealtad, no hay nada que hacer. Pero no, todo lo contrario, todo lo contrario. La deslealtad en sí misma, eso es en fin, es un inconveniente gravísimo. Por cierto, en el caso español, podríamos decir las autonomías, algunas de ellas, unas más que otras, que hay siempre, bueno, en algunos de los casos, sin meternos ahora en ello, es evidente que está muy claro, que la deslealtad es su estado natural. Pero después hay otros que pugnan por sus territorios, sus cosas, sí, echar un poquito más la mano para aquí, claro. sí, Entonces, que hay de lo mío, tal, sí. El principio de lealtad es fundamental, y yo creo que Unamuno estaría de acuerdo. Bueno, de hecho lo dice. Sí, lo dice. Sí. De hecho lo dice. Cuando habla de los resentimientos aldeanos, Sí. al describir a los nacionalismos, yo creo que es expresivo de una manera inequívoca. Y él conocía el patio, como dirían los, ¿no? Sí. Como diría un catalán, mira por dónde, un catalán. El pan, claro. Un comerciante de Sabadell, lo diría. Yo Bueno, creo que una de las cosas que le gusta a Unamuno de esta gente joven es que son, en cierto modo, excepcionales respecto de una juventud que él considera adocenada y atontada. Y eso lo dice así de claramente. Los jóvenes, no me acuerdo cómo es la expresión literal, Sí, pero... sí, justamente. jóvenes. Dice, no quiero faltar, no me quiero Sí, meter con sí. ellos demasiado, pero... Sí, en alguna parte lo dicen. Sí, bueno, a ver... Bueno, y no hablamos de la funesta manía de pensar, de esa interesante expresión de los de Cervera, ¿no? Bueno, pues eso lo aclaramos ahora, digamos, en lo posible, y cerramos ya ahí, ¿no? Vamos a ver. Sí, lo de la expresión, la funesta manía de pensar, a la que se refiere Unamuno, que además lo cita como algo, dice los bárbaros de Cervera o algo así, Sí, dice, hay que aclarárselo a la audiencia. Cervera era la Universidad de Cervera en Cataluña, me parece que era Lérida, la geografía en concreto. Cervera está en Lérida, creo, sí. Esto de la funesta manía de pensar
que se quedó ya como un latiguillo, digamos, del pensamiento Sí, reaccionario. porque creo que el original era lejos de mí o lejos de nosotros, Sí. la funesta manía de pensar. Exactamente. Esto se produce durante el reinado de Fernando VII, claro, que explica tantas cosas. Y hay un diputado catalán, en las Cortes de entonces, españolas, un diputado catalán, acaso por Lérida, seguramente, que hace un comentario que acaba teniendo esa interpretación derivada, pero que no es literal, lo de la funesta manía de pensar. En realidad, el diputado catalán lo que hace es un comentario, bueno, esto dicho, no es que yo lo niegue, esto digamos que hay documentación probada última, en los últimos largos años, que ya lo citan así, y de lo que en tiempo de Unamuno todavía no había noticia suficiente. El diputado catalán lo que viene es hacerle un comentario, eso sí, de elogio de Fernando VII, un comentario interesado, un comentario de pelotilleo, que decimos por aquí por España. Cortesano. Sí, pero bueno, por cierto, lo de pelotilleo, lo de ser o no pelota, ¿sabéis de qué viene? No, Hombre, pues no, este es el momento. no, pues, este es el momento. No tenemos por qué saberlo, ¿no? No, ya veo que no. Pues precisamente de Fernando VII. Así le ponía a Fernando VII lo que. Las carambolas, ¿no? Las carambolas, las Claro, bolas de billar. claro. Así se las ponía a Fernando VII. Las bolas equivalen a pelotas. Ya. Hacerle la pelota Ah, sí, era eso. era esto. Era Yo conocía que así se juntarle las las ponían a bolas de Fernando billar. VII. Sí, Exactamente. pero eran Las las colocan carambolas. para que hagan Claro, bola. las bolas de billar, Sí. justamente. Las bolas, que por cierto, oigo yo de vez en cuando alguna cosa de Felipe II. No, a Felipe II serían las truchas, las bolas de billar. Entonces, así se las ponía a Fernando VII, las bolas de billar. Y por extensión consecuente, las bolas, bola, pelota, bola, Claro, pelota. sí, sí. Hacer, Tiene sentido, hacer el pelota, Sí. ser un pelota, Acercarle pasa las a ser bolas, sí, eso. sí. Bueno, pues digamos que el diputado leridano, después de esta demostración metafórica de cómo era lo del... El diputado leridano era un pelota de Fernando VII, pero en realidad no dijo lo de lejos de mí la funesta manía de pensar, pero debió de, en fin, dar lugar a una situación equívoca en la interpretación. Claro. Y así pasó, así pasó. Bueno, El adjetivo de la juventud está aquí al lado de la funesta manía, estupidizada. Estupidizada, sí. estupidizada, sí, estupidizada. Bueno, si se levanta un Miguel, es que no quiero ni pensarlo. En fin, hasta aquí nuestro espacio lírico, hoy en versión dramática, Poesía eres tú. Bueno, finaliza también aquí, naturalmente, Crisol de Cultura en este sábado 5 de noviembre de 2022. Bueno, pues muchas gracias, Mariano, Es un por tu placer. presencia y por tu conversación, por tu participación, y la semana que viene... A mandar. Claro, la semana que viene ya sabes, más madera, ¿no? Más madera. Exactamente. Bueno, Emilio, yo creo que lo pasamos bien, ¿no? Sí. Y además, ya A mí veremos me cómo- gustó hacer de Unamuno. decir, Debía hombre, haberme a traído ver, unas gafas redonditas, Sí. pero... bueno, Sí. Bueno, yo tengo que decir ahora obligadamente que me gustó hacer de José Antonio, porque si no parece que desmerezco el personaje histórico. Yo tengo, por José Antonio, tengo rendida admiración por Unamuno, que con que lo diga yo basta, pero además lo sabe de largo, Emilio. Y tengo admiración y respeto, sobre todo por su alevosa y traidora muerte, por José Antonio. Porque, claro, se murió, ya se sabe, a la edad además de eso, en plena gloria y en plena juventud. Y de una manera, repito, alevosa y traidora. Entonces, pues, por todo eso tengo larga simpatía. Por cierto, esto es un poco lo de menos, pero era lo de menos, pero no, una vez la guerra civil en marcha tiene su curiosidad, precisamente en Salamanca era compañero de pupitre
en la Universidad de Serrano Suñer, que iba a ser después cuñadísimo de Franco, ¿no? Cuñadísimo. El cuñadísimo de Franco, y que por cierto es el que pone el Estado del 18 de julio en marcha. Es decir, Serrano Suñer, que tenía una cabeza para el derecho, y yo creo que para cualquier cosa, pero extraordinaria, yo creo que lo dijimos aquí alguna vez, pero si no lo voy a decir ahora de nuevo, porque es interesante. Es un caso único en la historia del derecho, sin precedente conocido. Si alguno de vosotros lo sabéis, pues a ver si me lo hacéis saber a mí. Estudió toda la carrera de Derecho, con matrículas de honor, todos los cursos en todas las asignaturas. Así da gusto. Igual que Greta Thunberg. Igual. ¿Ves? Ya está aquí la ironía presente. Bueno, pero le viene bien. No, Greta, lo tuyo no es el derecho. Aun si fuera Greta Garbo, pues mira, eso sería otra cosa. Las notas que quieras. Eso sería otra cosa. Bueno, entonces, Emilio, que quedamos sí, cumplidos para la con este semana que programa, viene más. y la semana que viene más madera. Y de momento tenemos ya este memorable e histórico programa número 137 de Crisol de Cultura. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, muchas gracias por vuestra presencia fidel de cada semana. Ya sabéis, por vuestra actitud crítica, por vuestra simpatía también. Y nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, hora española, con repetición el domingo sobre las 7:30 de la tarde, y luego ya naturalmente en YouTube, a través de internet, ahí están colgados todos nuestros programas históricos, a los que naturalmente os invitamos a visitar si queréis distraer un ratito, ¿verdad? Bien, nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura. Será naturalmente un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. While other folks been working by the light of day.